Bien, una disculpa, queridos amigos, tuvimos una dificultad técnica. Les ofrezco una sincera disculpa. Vamos a volver a comenzar dada esta dificultad técnica que tuvimos. Mi nombre es Gonzalo Reina y a lo largo de todo este tiempo que nos estaremos reuniendo los martes y los jueves a 7 de la noche, hora del centro, vamos a estar llevando a cabo este discipulado bíblico. Esto es bíblico porque nosotros vamos a estarnos basando en la palabra de Dios, en la Biblia. Estaremos ocupando la versión Reina Valera 1960 y en dado caso de que ocupáramos una versión diferente, así lo indicaremos. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la salvación. Y muchos de ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿por qué salvación o necesito ser salvo de qué? Cuando nosotros revisamos qué es salvación, poniendo un ejemplo, cuando alguien está en peligro y alguien llega y lo rescata, en ese momento es salvado por aquella persona. Y el mensaje central de la Biblia es que Dios quiere buscar la salvación del hombre. Esto en el plan original de Dios no era así porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para que fueran felices. Sin embargo, cuando ellos llegaron a pecar, a desobedecer lo que Dios había establecido, ahí en ese momento comenzó un cambio en cada uno de nosotros y cada uno de los que han descendido después de Adán y Eva tienen una tendencia al pecado. Entonces, el pecado habíamos dicho que es todo aquello que va en contra de lo que Dios ha establecido. Y nosotros quizá podemos pensar en que no hacemos nada malo. Quizá pudiéramos decir, bueno, es que realmente yo llevo una vida buena, yo no hago ninguna cosa que afecte a nadie. Pero cuando nosotros vemos lo que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Algunos podrán decirme, bueno, pero es que los mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. Y es cierto, en el libro del Éxodo están descritos los 10 mandamientos y una serie de leyes que después podemos encontrar también en el libro de Levítico. Pero cuando le preguntan al Señor Jesucristo, bueno, a ver, dinos, ¿cuáles son los mandamientos? Entonces ahí el Señor Jesucristo da una respuesta en la cual se engloban todos los mandamientos. Es decir, el primero no cambia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros engañamos, cuando nosotros matamos, cuando nosotros codiciamos lo que tiene la otra persona, ahí nosotros lo estamos haciendo porque no hay amor hacia nuestro prójimo. Y si nosotros hablamos, bueno, y el amor a sí mismo, cuando nosotros consumimos alguna bebida o alguna sustancia que nos afecta o hacemos algo que nos afecta directamente a nosotros, ahí nosotros estamos teniendo un pecado. Entonces, todos, absolutamente todos hemos pecado. Dice la Biblia en Romanos 3:12 que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que si tú, querido amigo, en esta noche, tú te estás preguntando, bueno, es que yo de verdad soy súper bueno, no hago nada malo a nadie. Es más, ayudo a las personas más necesitadas. La Biblia es clara y la Biblia no nos va a mentir en este asunto. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera una sola persona. Pero aquí sucede algo bien interesante porque mencionábamos hace un momento que el plan original de Dios para la humanidad no era este. ¿Y qué sucedió? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21,
¿Qué es lo que nos dice? Y me voy a permitir cada una de las lecturas leérselas para que usted, querido amigo, las pueda escuchar. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Fíjese lo interesante aquí. Nos está llevando el apóstol Pablo en esta epístola a los Corintios hasta el libro de Génesis, allá cuando Adán y Eva pecaron. Por un solo hombre, Adán, entró el pecado al resto de la humanidad. Y entonces podrían ustedes preguntarse, bueno, ¿tiene alguna consecuencia? Todo lo malo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Y eso, desgraciadamente, creemos que no pasa con Dios porque estamos en una sociedad tan corrupta que en muchos lugares pensamos que podemos arreglarlo tal vez con dinero, tal vez haciendo trampa. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, en la escuela no tomábamos el examen del compañero y copiábamos la respuesta y así sacábamos una buena nota? Eso es simplemente una consecuencia. Y podrán decir, bueno, es que nunca se dio cuenta el maestro, pero siempre hay una consecuencia por cada cosa mala. Y cerrando ese ejemplo, cuando nosotros copiamos, pues simplemente no estamos aprendiendo. Y cuando llegamos y nos enfrentamos a la vida real, ahí es cuando tenemos una situación porque lo que se supone que debemos de haber aprendido antes, ya no lo tenemos. Pero bueno, ese conocimiento lo hemos perdido por no aprovechar ese tiempo. Entonces, ¿cuál es esa consecuencia para cada uno de nosotros con relación al pecado? Dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí es cuando las cosas comienzan a ponerse un poco difíciles porque ahora que estamos con toda esta situación de la pandemia que ya se ha relajado mucho en muchos países, pero el problema sigue. Al principio muchas personas se empezaron a espantar porque dijeron, es que yo no me quiero morir. Y nadie quiere morir. Esa es una realidad. Y la consecuencia que ha puesto Dios para el pecado es la muerte, pero es una muerte espiritual. ¿Por qué? Ustedes podrán decirme, bueno, pero es que cuando a alguien lo entierran, pues su cuerpo se deshace y luego hacen lo que se conoce como exhumación y salen puros huesos y luego ya ni huesos se encuentran. Pero nosotros estamos constituidos de alma y cuerpo. Entonces ese cuerpo se va a desintegrar, pero lo importante es lo que va a pasar con nuestra alma. Y esa es la que va a sufrir las consecuencias. Y no quiero aquí que usted tenga la idea, bueno, pero es que ya la vida que estoy viviendo en la actualidad es una vida que está espantosa, no se da cuenta de todas las cosas malas que ocurren. Esto es un infierno. Créanmelo que lo que estamos viviendo ahorita no es un infierno. Sí, están ocurriendo muchas cosas y desde antes ocurrían muchas situaciones difíciles, pero esto no es un infierno, porque todavía no llega el juicio que Dios ha determinado para cada una de las personas, que bueno, eso después lo vamos a tratar en una sesión posterior. Entonces, el alma que pecare, dice Ezequiel 18:20, esa morirá. Y bien importante, porque dice después, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Esto quiere decir que los pecados que yo cometo a diario cometo pecado. Mi hijo no va a ser el culpable, pero yo tampoco voy a ser culpable de todos los pecados que él cometió. Cada uno va a ser responsable de sus propios actos. Y entonces, hace un momento yo les decía, bueno, yo cometo pecado a diario, pero recordemos lo que decían, lo que leímos hace un momento en Romanos 3:12, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Entonces, cada uno de nosotros seguimos cometiendo pecados porque es algo que está dentro de nosotros. Lo importante es lo que vamos a hacer después de que pecamos y de eso vamos a hablar en unos minutos. Si entonces todos somos pecadores, ¿cuál es la forma en la que podamos ser librados de todo esto? Cuando Adán y Eva pecaron, hubo un acontecimiento que
que marcó la forma en la cual nuestros pecados van a ser quitados, van a ser limpiados, van a ser redimidos. Tuvo que haber derramamiento de sangre. ¿Por qué razón? Cuando nosotros analizamos Génesis 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto quiere decir que Dios tuvo que sacrificar a unos animales, quitarles la piel y entonces ponérsela a aquellos dos, a Adán y a Eva. Y en ese momento comenzó algo que, insisto, no era el propósito de Dios el llegar a eso, que él ya sabía que iba a ocurrir. Solamente para aclarar eso, no quiere decir que esto se le haya salido de control y que de pronto él hizo a Adán y a Eva y dijo, ay, ¿y ahora qué hicieron estos? No, él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar, pero sin embargo, él los creó, porque hay una característica importante que puso en cada uno de nosotros, el libre albedrío, es decir, la libertad de decidir. Cuando nosotros pecamos, pecamos de manera voluntaria. Nadie nos está obligando, sino que nosotros lo hacemos porque queremos. Ustedes podrán decir, oye, pero pues yo no quiero hacer eso lo malo, pero es un conflicto que tenemos dentro de nosotros que nos lleva a cometer ese pecado. Y ya después, bueno, viene la consecuencia porque nos sentimos mal y queremos dejarlo, pero nos gustó tanto lo que sentimos que queremos volver a hacerlo. Entonces, ahí es un conflicto del cual solamente Jesucristo puede ayudarnos a esto. Entonces, hubo derramamiento de sangre, veíamos ahí en el libro de Génesis. Y dice la epístola a los Hebreos, en su capítulo número 9, versículo 22. Que por cierto, quiero aprovechar, si usted tiene alguna pregunta, puede ponerla ahí en el chat. Estoy mirando y por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, con gusto. Si es relacionado al tema, trataremos de responderla en este momento y si no, en un momento posterior. Dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué tiene que ver la sangre, el que se haya derramado la sangre en Génesis, con todo esto? Bueno, quizá ustedes han escuchado hablar del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Él vino hace cerca de 2000 años, nació como hombre, creció, para al final de cuentas morir en una cruz, ofrecerse a sí mismo en un sacrificio para que llevara en él tomara cada uno de los pecados de todo el mundo, no nada más de los que estaban en ese momento, sino también de nosotros. Y tenemos la seguridad de que esto ocurrió porque nos dice Juan 3, 16, 17, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero que analicemos este pasaje a detalle. Comienza diciéndonos que Dios amó al mundo. Él ciertamente era judío, pero no nada más vino a los judíos, sino vino a todo el mundo, a todos los que han nacido desde aquel entonces, vino por todos ellos. Porque él, como les mencionaba desde antes, el plan original de Dios, bueno, después de que Adán y Eva hicieron lo que hicieron, es buscar la forma de salvarlos, de que no mueran. Y muchas personas desgraciadamente creen que Él vino para castigarnos por lo que hicimos y por eso estamos sufriendo. Pero dice el versículo 17 que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y hablábamos hace un momento de la salvación. Esa salvación es la que nos ofrece Jesucristo, ese perdón de pecados y esa limpieza de todo aquello que hicimos. Él se va a olvidar.
Y aquí quiero recalcar algo. Cuando hablamos de perdón y de olvidar, no lo va a hacer como generalmente lo hacemos. Hay un dicho muy popular que dice que nosotros, bueno, que yo perdono pero no olvido. Eso lo hacemos nosotros como seres humanos. Lo que hace Dios es que Él, a partir de que nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados, todo lo que haya ocurrido atrás, todo, absolutamente todo, va a quedar olvidado. Y aquí pudiera surgir una pregunta. Bueno, ¿y qué va a pasar con los pecados que tenga yo después de que yo le he aceptado? Hace un momento les mencionaba el que va a depender lo que nosotros hagamos. En el momento en que nosotros nos demos cuenta de que hemos cometido un pecado, nosotros debemos de buscar de todo corazón acercarnos al Señor Jesucristo, y podemos acercarnos en el automóvil, en el transporte público, en nuestra recámara, en donde usted se encuentra ahí en ese momento, con todo el corazón, decirle: Señor Jesucristo, por favor, perdóname por esto que acabo de hacer. Perdóname porque tengo esta situación, soy débil, tiendo a cometer este pecado. Ayúdame. Y cuando nosotros le decimos ese ayúdame, debe de ser un ayúdame sincero. No que sea un ayúdame, pero lo vuelvo a hacer después. Como nada más para tapar lo que hicimos. No. Debe de ser un ayúdame que sea sincero. Entonces, si nosotros seguimos ese camino, vamos a tener la certeza de que cuando muramos, vamos a pasar la eternidad con Él. Pero lo más importante, y esto es lo que quisiera que tú, querido amigo que te estás conectando, te llevaras en esta noche, que solamente Jesucristo puede perdonar tus pecados. Y bueno, alguno de ustedes podría decirse: bueno, pero ¿y qué no puedo yo tener esa salvación, ese perdón de mis pecados de alguna otra manera? Refiriéndonos a lo que dice la Biblia en la epístola a los Efesios, capítulo número 2, versículo número 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando nosotros analizamos este pasaje, cuando dice que es por gracia, es que es algo gratuito, es un regalo que no podemos comprar. Porque si nosotros partimos de esto, ¿qué le vamos a ofrecer? Si pudiéramos comprar nuestra salvación, ¿qué le vamos a ofrecer a Dios? ¿Le vamos a ofrecer pesos, dólares, libras esterlinas, euros, lingotes de oro? No podemos hacer eso con Dios, porque Dios no necesita dinero. Entonces, no podemos hacerlo porque es algo gratuito. Ahora bien, esto es por medio de la fe. Si nosotros creemos en Jesucristo, nosotros vamos a ser salvos. Y esto es un don de Dios, es un regalo, lo vuelve a reiterar el apóstol Pablo, no por obras. Es decir, no es por lo que tú hagas. Porque si fuera así por lo que nosotros podemos hacer, Dios sería muy injusto, porque hay personas que por capacidad económica pueden hacer muchísimo, muchísimo, donan muchísimo dinero a diversas causas, viajan, buscan soluciones, hacen trabajos comunitarios, en fin. Pero eso no se fija a Dios. Eso no le va a traer ningún beneficio a Él. Entonces no es por las cosas que hagamos, no es porque nos portemos bien. Ahora, podría surgir otra pregunta. ¿Puedo yo creer en alguien más y ser salvo? Dice el libro de los Hechos en su capítulo número 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando dice que no hay otro nombre, es decir, que no podemos buscar a nadie más, porque este es el único que ha sido dado de parte de Dios. Si quisiéramos nosotros revisarlo esto históricamente, en ningún momento nosotros encontramos alguna otra persona
que haya muerto por los pecados de alguien más. No hay absolutamente ninguna otra persona. Si hubiera alguna otra persona que dijera, o alguna otra deidad que dijera, es que yo los puedo salvar, yo los puedo llevar al cielo, o mira, si tú crees en mí, vas a tener esta clase de vida. Eso no va a ser lo que a Dios le agrada, porque eso no fue lo que Dios dispuso. Eso no fue lo que Dios dejó, porque Jesucristo, y eso es algo que debemos de entender, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando Dios permitió que viniera a nacer y fuera crucificado, fuera golpeado, fuera azotado, fuera escupido, en fin, sufrió una tortura terrible en manos de los romanos. Pero en ese momento, él pudo haber dicho, no, espéreme, nadie le gustaría que a su hijo lo golpearan o que a uno mismo lo estuvieran golpeando. Pero sin embargo, él permitió todo eso, porque no hubiera habido otra manera en la cual nosotros hubiéramos o pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Así que no hay ninguna otra forma en la que nosotros podamos tener la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y dice una cita más, 1 de Juan 1:7, dice esta lectura, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuevamente retomamos lo que ocurrió en Génesis. Tuvo que derramarse sangre. Y la sangre que derramó el Señor Jesucristo, esa va a ser la que nos va a limpiar de todos nuestros pecados. Si ustedes han pecado y hoy quisieran ponerse a cuentas con Dios, si ustedes conocen a Dios, si ustedes han creído en el Evangelio, no han escuchado antes, o a lo mejor nunca antes habían escuchado del Evangelio, y hoy quieren ponerse a cuentas con Dios, es el momento en el que lo pueden hacer. Ahorita este es el momento especial que Dios ha puesto para que tú, querido amigo, recibas el perdón de tus pecados. ¿Y cómo lo puedes hacer? La manera de hacerlo es como platicas con un amigo. Simplemente le vas a decir, Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Perdona todas las cosas malas que he hecho. Y no necesitas acordarte de todo lo que hiciste. Perdóname, por favor, porque lo que necesito es tener la vida eterna. Perdóname porque cuando yo muera, quiero estar contigo. Perdóname porque creo que eres el Hijo de Dios. Y te abro la puerta de mi corazón. La abro para que tú vengas a mi corazón y tú gobiernes mi vida a partir de ahora. Y mira, si tú eres sincero en esa oración, vas a recibir el regalo más maravilloso que cualquier persona puede recibir, y es la vida eterna. Así que cuando tú mueras, tal vez al rato, tal vez en 20, 50 años, si tú prosigues en ese camino, en buscar a Jesucristo todos los días, vas a ir al reino de los cielos. Y bueno, ¿y qué hago? Hace un momento mencionabas de que diario pecas. Dice Juan 2.1, 1 de Juan 2.1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, queridos amigos, si nosotros pecamos, el Señor Jesucristo, nos acercamos a Él va a abogar por nosotros. Él va a interceder, Él va a platicar con el Padre, le va a decir, yo ya pagué por su pecado. Quiero darte las gracias por haberte conectado en esta noche. Si tienes preguntas posteriores, te invito a que la pongas en la página de Facebook. Y el próximo jueves nos estaremos conectando de la misma manera a las 7 de la noche, hora del centro.
Gracias por tu tiempo y deseamos de todo corazón que Dios te bendiga siempre.